Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en su casa, pero también para poder compartir su palabra, dar un mensaje a través de este medio. Sean bienvenidos ahí en sus lugares que están, porque todavía nos permite Dios existencia y poder meditar en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, y le vamos a dar lectura del 11 al 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, del 11 al 14. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Y así como estamos, hermanos, inclinen su rostro y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Él abra el entendimiento en nuestros corazones y los afirme. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder compartir tu palabra, pero también, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestra mente, que quede anclada tu palabra en nuestros corazones para ponerla por obra, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, pero gracias también por mis hermanos que dedican este tiempo en sus hogares para poder meditar unánimes. Gracias, mi Dios, gracias. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Bien, aquí vemos cómo Salomón estaba recibiendo de parte de Dios un un consejo. Pero vemos aquí que dice que Salomón, después de que había hecho la casa de Jehová y había hecho su casa y fue prosperado, dice que se le apareció de noche y le dijo que había oído su oración porque había elegido el lugar que había hecho para Jehová, un lugar, y ese lugar iba a ser casa de sacrificio. Pero también le decía que si él cerraba los cielos para que no lloviere, y asimismo mandara langostas para que consumiera la tierra, o enviara pestilencia al pueblo, había una razón para cual pudiera parar esta situación. ¿Cuál era? Humillarse el pueblo. Pero vemos aquí, dice que si cerrare los cielos para que la lluvia no hubiere, ¿qué pasaría? ¿Qué pensamos cuando no hay lluvia? No hay vegetación, no hay cosechas, no hay muchas cosas en la tierra para que el hombre pudiera subsistir. Y de lo que poco que subsiste, dice que si mandare langostas, ¿qué iba a pasar? Pues terminaría en lo poco que hubiera de vegetación, de alimento, pues terminaría y como consecuencia vendría, ¿qué dice? Pestilencia al pueblo. Pero vemos que Dios, hablándole a Salomón, le dice qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para que Dios pudiera escuchar su oración desde los cielos, perdonar a sus pecados de su pueblo y así poder sanar, ¿qué? La tierra. En primer lugar dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo. Y cuando estaba refiriéndose al pueblo, el pueblo tenía que ser humilde delante de Dios. El pueblo tenía que quitar de entre de sus corazones el orgullo, tenía que quitarse entre de él mismo su ego, tenía que ser sumiso. ¿A quién? A Jehová. En ese tiempo vemos aquí que tenía que ser humilde. ¿Quién? Pues su pueblo. Hoy en este tiempo nosotros tenemos que ser humildes. ¿A quién? Pues a Cristo, ¿verdad? A Cristo porque Él es el que dio la vida por
cada uno de nosotros. Y dice, sobre el cual mi nombre es ¿qué? Invocado. Vemos aquí la palabra invocar. Invocar. ¿Qué es invocar? Significa llamar a una persona por su nombre. Y cuando decimos invocar, es llamar a la persona por su nombre, pero también significa proclamar, clamar, invocar. Nada más que en el griego es invocar y en el hebreo es clamar, pero significa llamar a una persona por su nombre. Pero en este caso dice, en el cual mi nombre es invocado, ¿quiénes pueden llamar el nombre al que se estaba refiriendo? En ese tiempo era Jehová, pero en este tiempo, ¿quién es? Jesucristo, para llegarnos, ¿qué? A Dios. ¿Cómo podemos nosotros llamar a ese nombre? Para poder llegar a ese nombre, ¿cómo podemos llegar? A través de la oración. Pero no podemos orar sino antes saber a quién le tenemos que llamar. Vemos su bendita palabra de nuestro Dios, que en aquel tiempo el pueblo le tenía que clamar a Jehová. En este tiempo, ¿a quién le tenemos que clamar? Pues a Jesucristo. Vemos ahí en Primera de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿quiénes pueden invocar? Pues los que son que sus hijos. Todos sabemos que Dios en el plan perfecto hizo una creación, en esa creación del ser humano. Pero de esa creación que Dios hizo, hay un pueblo seleccionado en aquel tiempo, pues era el pueblo de Israel. En este tiempo, ¿quiénes son? Dice que vino a esta tierra a buscar a ese pueblo, pero ese pueblo lo rechazó. Pero después dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, ¿quiénes pueden proclamar? ¿Quiénes pueden proclamar? Muchos dicen que todos son hijos de Dios, pero vemos que no. A través de la palabra nos damos cuenta que solamente podemos clamar a Dios los que son ¿qué? Sus hijos. Porque vemos ahí en primer libro de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué? De toda maldad. En ese momento estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón y en ese momento somos ¿qué? Sus hijos. Y cuando ya somos sus hijos, ahora sí nosotros podemos clamar. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y ese medio para poder clamar a nuestro Señor Jesucristo es a través de la oración. Por eso vemos que su palabra nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ya vemos quiénes invocan el nombre, pues sus hijos. Dice, y oraren, ¿verdad? ¿Quiénes son los que oran? Pues son los que son sus hijos. Y este medio que Dios puso es la acción para que nosotros hagamos esa petición, hagamos ese ruego a través de ¿qué? De la oración. Pero no todos pueden acercarse a Dios, sino ¿quiénes? Sino son ¿qué? Sus hijos. Y por eso la palabra de Dios nos dice aquí, si, en el cual mi nombre es invocado, y orare. Y aquí es cuando orare, es cuando se hace la súplica, se hace el ruego de la petición, de la necesidad que tenemos. Y asimismo nos dice su palabra, y si buscare, ¿qué? Mi rostro. ¿Quiénes buscan el rostro de Jehová? ¿Cómo podemos buscar el rostro de Jehová? En el Antiguo Testamento vemos aquí en el capítulo que leíamos, capítulo 7, versículo 12, dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio.
Y en aquel tiempo había un lugar en el cual se reunía el pueblo una vez al año y en el cual había un lugar santo y un lugar santísimo, y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y a través de esto, él entraba para ofrecer ese sacrificio y perdón de pecados. Pero hoy en este tiempo, ¿quién es el que ha venido a esta tierra a morir por nosotros? Pues es Jesucristo, porque vemos ahí en el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesucristo, cuando él murió, el velo del templo se rasgó en dos y en ese momento estaba simbolizando que no nada más el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, sino todos los que le buscaren. Por eso aquí, si buscares mi rostro, ¿cómo podemos buscar el rostro? Para poder buscar el rostro de nuestro Dios, tenemos que entrar hasta el lugar santísimo. ¿Cómo podemos entrar en él? No podemos entrar nada más por entrar. Por eso vemos aquí a través de esa parte escritural que nos dice, si se humillare mi pueblo, primero que es la humillación. Después nos dice sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, tenemos que pedirle a Dios lo que queremos, pero a través de su Hijo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibirás. Pero ¿quiénes pueden pedir? Pues los que son, ¿qué? Sus hijos. ¿Y qué se puede pedir? Pues la necesidad que tenemos, pero para que podamos pedir esa necesidad es buscar su rostro, pero buscar su rostro es poder entrar hasta el lugar que santísimo. No queda, en aquel tiempo había el lugar santo y el lugar santísimo, y el que entraba al lugar santísimo, pues era el sumo sacerdote. Cristo murió como sumo sacerdote y ahora nosotros tenemos entrada para buscar y llegar a su presencia. Pero para llegar hasta su presencia no podemos hacerlo nada más como estamos, sino nos dice su palabra que tenemos que humillarnos, y a través de esa humillación dice que nos convirtiéramos de sus malos caminos. Entonces aquí, antes de pedirle a Dios, tenemos que humillarnos, porque su palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? De toda maldad, ¿verdad? Entonces, si hemos vivido una vida doble, una vida de pecado, una vida pues no agrada a Dios, una vida tibia, no podemos buscar el rostro de nuestro Dios. Tenemos que estar bien firmes en las cosas de Dios para poder entrar hasta su presencia. Por eso vemos aquí que buscar en mi rostro, no todo lo pueden buscar, sino a todos aquellos que son consagrados a Dios. Pero para poder estar consagrados a Dios, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando cumplimos todos estos requisitos, Dios nos dice, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué? Su tierra. Por eso aquí vemos que Jehová se estaba acercando a Salomón diciéndole que esa casa iba a ser de sacrificios, pero para poder entrar a ese lugar en el Antiguo Testamento era un templo pues hecho de manos, en el cual pues se cubrían los pecados. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo ha hecho un solo sacrificio, y en ese sacrificio llevó todas nuestras culpas y ya no hay nada más que hacer, solamente es estar firmes, bien con Él, tener una relación sana, tener una relación perfecta delante de Él. Y entonces dice que nuestra petición, ¿qué va a hacer? La va a escuchar y va a contestar nuestra oración. Pero recordemos siempre, la respuesta de nuestro Dios es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a su
propósito, pero debemos en el entendido, debemos nosotros primeramente humillarnos, buscar el nombre de nuestro Dios, invocarlo, pedir, pero con corazones limpios, sinceros y rectos delante de Él. Y aquí esta instrucción fue para Salomón, pero también es para nosotros, porque ya no hay un templo hoy hecho de manos. Ahora ese sacrificio lo hizo nuestro Dios. Hay un lugar en el cual, pues es un lugar terrenal, la iglesia donde todos nos congregamos para glorificar el nombre de nuestro Dios, pero el sacrificio que Dios hizo para entrar a su presencia es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario en lugar de nosotros, y en ese momento Él es el sumo sacerdote y ya no hay otro sacrificio que hacer. De acuerdo a lo que hemos leído, pues este es un corto mensaje para poder reflexionar su bendita palabra de nuestro Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, y ahí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, mi Dios, porque hasta este momento nos has guardado. Ayúdanos a hacer tu voluntad conforme a tus propósitos. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos para poder reconocer nuestros malos caminos, volvernos, Señor, a los rectos, para que tú puedas, mi Dios, escuchar nuestras peticiones. Y así, porque tenemos esa libertad de poderte clamar y hacer nuestras peticiones delante de ti, y dentro de tu voluntad estará la respuesta. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.